Es un video especialón porque es el primero donde tenemos un invitado. Y otra, pues porque tenemos un invitado. Oh, es un poquito diferente, ¿no? Que nos acompaña Pato siempre y ahí está atrás de la cámara. Se me figura que este va a ser muy difícil de editar. No, vamos a tratar de hacerlo bien, como se debe. Ok. No, aquí, este es mi compa Rodolfo, mi mejor amigo, a lo mejor puedo decir. Si no hay otro por ahí desbalagado. Nomás porque está grabado. Sí, nomás por eso, ya fuera que chingue. No, no es cierto. No, pero por cuestiones del destino y todo, se fue a Estados Unidos. De hecho, ya no habla mucho español. Ahorita aquí vamos a poner la traducción porque se olvida el pinche español y nomás se va. No, pero bueno, aquí la cuestión de este video es que, bueno, de unos años para acá que como que volvimos a tener más contacto, ¿no? Porque luego perdimos ahí el contacto. Ahí estuvimos platicando y todo. Y de repente cuando empecé a comprar especialmente yo los RLC de Hot Wheels, pues como todo el mundo sabe, el envío aquí a México te cuesta un poco más que el carro, ¿no? Entonces ya me dijo Rodolfo, güey, pues no mames, échalos para acá. ¿Así le dijiste? No, de hecho no, pero pues sí lo platicamos y pues desde, ¿qué? ¿Será unos 2 años? Como 2, 3 años más o menos, sí. Que me hace paro ahí en traer cosillas allá de Estados Unidos. Aparte carritos y luego otras cosas, ahí nos hace el paro siempre. Álbumes Siempre también. va el Rodolfo. Álbumes para el canal de repetidas también nos trajo una vez. Se le olvidó uno, pero no tenemos problema con eso. Tenía que salir. Sí, pero bueno, nos hizo el favor acá el Rodo. Un día casi lo agarra la aduana, ¿verdad? Aquí. Sí, estaba bien nervioso, creo que fue la primera vez tuve que sacrificarme para que lo dejaran pasar. Algo anda mal. Córtate, son amigos. Sí. Pero bueno, no, tampoco trae así chingo de carros ni nada, ¿no? Son unas piecillas que trae por ahí a veces. Y en esta ocasión vino casi de sorpresa, así como que, güey, voy para allá. Ah, pues tráete las cosas, porque ya había venido y se le olvidaron una vez. Sí. Pero bueno. Pero ahora dije, no se me van a olvidar. Y de hecho fueron, ¿qué? Menos de una semana cuando le avisé que venía. Entonces pues aquí llegué y ahí traje su encargo. O sea, vi todo lo que lo haces cargar. Esto no es mucho, eso cabe en una maletita de mano. Sí, pero ¿Pero cuánto tiempo tenía que no te traía un 1 año. Tú di, te los voy a Ah, pues mira, aquí tenemos un de hora. Es una reedición que salió. Como la mayoría sabe, ese fue parte de los dulces 16 que les dicen, los primeros 16 Hot Wheels que salieron. Pero esta es una reedición que salió, no sé si para el 50 aniversario 25, no sé, pero es una edición. A mí me gustó mucho porque el rosita, aparte de que está chido, es de los carros más codiciados, son los rosas. Pero aparte, ese está muy padre el color. Y la llantita esta está... La llantita, esta es reedición, aquí dice vintage en estos. Muchos luego preguntan que si son los originales de los dulces 16, pero acá se puede ver cuando los vean sueltos, aquí abajo, ahí se ve. Sí. Ahí dicen vintage, eso quiere decir que son una reedición para que luego no se los quieran vender como los originales. Uy, el señor ya es experto. No sé, lo acabo de leer. Ah, okay. Este sí es un de ahora, de los dulces 16, wow. de los primeros Hot Wheels que se hicieron. Aquí lo ponemos en la mano de Pato. Está chido, ese ya está. Ay, se me va a caer. No, mejor agárralo tú. Ah, pues ahí está. Es un tip nada más, mira. Aquí se puede ver la base diferente. A ver, ahí está. Listo. Oh. De hecho, esas tablitas no son las originales. Te las venden después cuando como muchos carritos tienen tablita. Luego te las venden. Pero ahí, ese a mí se me hace bien chido, aunque es raro. Y se hizo de verdad este carro. Pues yo dije, son 3 del mismo. Pero sí son 3. Sí, son 3 del mismo. Aquí estas, que las van a conocer, estas son unas chuladas. Está muy padre. Estas son las Red Edition, que son las exclusivas de la Target. Estas nomás las podemos encontrar en Estados Unidos y exclusivamente en esa tienda. Estas no las encuentran en otro lado. Y especialmente esta Silverado, que fue del Red Edition del año pasado. Sí, 2022, ¿ah? 2022. Pues aquí ya saben que está súper codiciada esta troquita. Y tú tienes 3. Y yo tengo 3. ¿Y por qué 3? ¿Eh? No inventes. No, es que compro 3 porque una me la guardo para mí y otra sirven como moneda de cambio después para, cabrón, quiero esta piecilla y ya las voy cambiando. Entonces, como estas las puedes agarrar por algunos otros de buen valor,
Sí. Entonces sirven como moneda de Como cambio. trueque. Seguimos esto. Pues tenemos esta belleza morada. Esta es la famosa La Troca, así se llama ese casting. Y esta es una de mis favoritas, esa moradita, porque parece pintura Spectra como los Super Treasure Hunt o los primeros. La pintura está bien chida. Como saben, bueno, no saben, era como si ya tuviera 500 videos. Ya saben, no es cierto, güey. No saben. Pero tengo una coleccioncita de las trocas, las estoy juntando también. Ay, Y es verdad. esta es una de estas. Este es más de las como vintage, ¿no? Como más vintachón así de El las estilo, viejitas. De hecho, en la tarjeta se ve la tarjeta viejita de Hot Wheels. Ahorita sigue saliendo mucho ese casting. El año pasado salieron dos, una rosita y otra como dorada. Bien chidas también. Está muy padre, ¿no? Esta está bien chida. Esta me gusta un buen. Ahí está una La Troca. Pero esta es sorpresa o... ¿Lo vas a abrir? Sí, pues pasó. De este, bueno, yo a veces prefiero traerlos así, a menos que él me diga ábrelos, porque pues no, yo me gusta cerciorarme de que no traiga Droga. algo malo. Si puede tocarme revisión, entonces muchas veces lo abro, obviamente nos comunicamos y hacemos videollamada, pero en este caso pues no, ¿Ah, esos no los abriste? no, Wow. así es que, Pues tú, Vamos tú dale viendo que- crán. Tú vas a hacer el... ok, Órale. tengo los honores. Sí. Estas piezas son de Matchbox Collectors que se venden también en la página de Mattel, donde uno compra los RLC. Pero yo veo que luego como que les hacen un poquito el feo. De hecho, yo casi no veo videos de estas piezas. Y en especial este se me hace bien chido. Yo ya lo quería tener. Tan, tan. También. Au. El papelito y toda la El cosa. papelito así Ay. y todo el pedo. Oye, está muy bonito, mejor tú. Está chido. Tú síguele, yo parte 1, tú parte 2. Ah, pues es que este es imposible que no se rompa. Este papelito Sí. no se puede. Oh. Es que Pues, todos los ok. empaques de Matchbox, ay, me cuesta pronunciarlo, Collectors, son así, vienen en capelo grande. Eso está bien chido, es un extra porque luego los Hot Wheels, uno los, Wow. los sacan en blister, así como estos, y otros en su capelo, así como este. Qué bonito. Es un dragster, este se abre, aquí arriba, se abre. ¿Qué se abre? ¿Qué? Haz de cuenta, un dragster se levanta así toda Oh, se levanta ¿cómo se llama? por- Toda la carrocería. Ah, ya. Y el color y los tampos están bien chidos. De hecho, creo que ya hubo uno. Hay un vintage de este, no sé si sea igualitito. Lo voy a buscar y lo vamos a poner por aquí. Mira, por aquí. Pero está bien chido. Oye, estos son los que me dijiste que hay que abrirlos para quitarles las Sí. viditas, ¿verdad? A ver, de hecho, vamos a ver si lo podemos abrir para ver cómo se levanta esta madre. Ay, güey, No, mejor no lo está bien hagas. pegado. Sorry. Órale. A ver si aprecia Wow. más. Está bien chido, mira el color, El las color llantas. Está poca madre. Las llantas, así una más grande que la otra. Vamos a ver cómo se. No queda abierto. Híjole, está bien duro. No se va a hacer. No. Ti, 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 ti. Ahí está. Con cariño y un buen verbo. Todo se habla. Ya te- Oye, yo no quería ya decir lo- majadería, si bien este. Lo dijo majadería. Ah, ya sé. Ahí está, mira. Vamos a quitar los liguitos acá quirúrgicamente. Para no rayarlo. Aparte, se le quitan las ¿Eso se liguitas. le quita? Sí, se le quitan porque si no, güey, con el pasar del tiempo se marca y se les cae la pintura. Por eso también es bueno abrir, o sea, los que traen ligas Ujú. para quitárselos. Vamos, rápido. ¿No tiene nada que lo soporte de abajo? Sí, está atornillado. Ah, ok. De hecho, aquí pueden ver ya. ¿Ahí se ve? Sí, ahí está, ahí está. Ahí se ve el dragster. Oh. Wow. Ahí está, mira. Wow. Qué loco. ¿Qué dice acá? Ay, güey, en mi vista. Dragon, Dragging Dragging Wheels. wheels. ¿Qué es? Mira, qué chido está. Oye, son ¿Qué es solo- dragging? Gringo. I have no idea. Gringo. Solo es, si es de verdad, solo un asientito. ¿Sí? Ya ves que los dragsters, los que corren, Ah. así traen el asientito y se abren. Wow. De hecho, se le baja acá, mira, para que quede acá. Ándale. De las de acá, mira. Está bien chido el color, los detallitos. El verde y la combinación El de color, los pues. tampos. Las llantas, mira, llantitas de goma, claro. De los Matchbox Collectors.
Este es creo que el que más me gusta de los que ha salido. Está muy Está muy bonito. padre. Está muy padre. Incluso el empaque es muy Los, bueno. los detallitos de aquí atrás, vean las calaveras. Si alcanzan a ver, están detalladas también. Chiquititas, pero Chiquititas pero detalladas. Ahí arriba también los tampos se ven bien chingones. Y luego ahí se notan las ventanas, son como amarillitas. Entonces también ese le da un toque muy chido. Y pues creo que... Ese es el mismo. Es Ay, el me va a mismo. regañar Pati otra vez. Compraste otra ¿Compraste vez. otra vez No, dos? si compraste 3 de esas. Pero bueno, sí, de a Douglas y qué. ¿Y qué? Miren el tamaño de esos huevos. No, mira, pero por ejemplo, a lo que iba también porque se le da a Rodolfo y agradecerle aquí en público que nos ha traído así muchas cosas aparte de esto, ¿no? Siempre nos hace el favor y y por ejemplo, si quieren tener piezas chidas y ahorrarse una lana en el envío, si tienen a alguien buena onda como este vato, la neta, pues aprovechen. Si se tardan un año en traérselas o eso no pasa nada, o sea, no es en mal plan, pero es que hay gente luego que prefiere pagar doble, que también Sí. es justificable y todo cada quien, pero bueno, si te puedes ahorrar del envío y comprarte mejor 2, pues qué mejor, ¿no? Y más si hay gente buena onda que te eche la mano, pues más perrón. Ya sé cómo se va a llamar el video. ¿Cómo? Mi amigo el gabacho. Mi amigo el gabacho. No soy gabacho. Suena corrido, hay La que cara ponerle de un corrido. nopal. Ponerle un corrido al Rudy. Ya está. Ah, la, 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 la. Grabamos el lunes, no pudimos pistear, entonces. Y gracias por la invitación y gracias No. a ustedes por ver este video. Sí, denle like, síganos. Y acuérdense que llegando a los, ¿qué dijimos? 500. 500, hay un regalito. Ya lo vieron en el video pasado o antepasado, no sé cuándo vaya a salir, pero hay un video antes de donde viene para que se suscriban, inviten a sus compas ahí y aquí vamos a estar enseñándoles buenas cosillas. Arre, Bye. Sas, adiós.